Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Espero que estéis todos bien y vuestras familias también. Es un placer para mí compartir este rato con vosotros. Espero que sea de vuestro interés. Desde luego nosotros el interés lo hemos puesto para así tratarlo. Tan es así que si miráis el título de la presentación, nuestra idea inicial era compartir con vosotros nuestra experiencia durante los últimos casi 20 años, viendo cómo cuando queremos traspasar nuestro patrimonio a la siguiente generación, el poderlo hacerlo bien no vale solo con hacer el ejercicio de tener un testamento, sino realmente si tú quieres hacer bien ese ejercicio es muy importante porque es la base de que la familia continúe teniendo salud. Para ello hay que hacer previamente un buen ejercicio de planificación patrimonial y sucesoria. Ese es el objetivo fundamental de esta presentación. Pero también somos conscientes de que hay objetivos de corto plazo que vienen muy influidos pues, por hechos que están aconteciendo pues, en el presente que tenemos ahora mismo. Todos los días, desde hace 1 o 2 meses, nos levantamos con titulares que nos hablan que esta crisis generada por el COVID pues, tendrá que ser financiada con la ayuda de todos nosotros. Nos hablan de que subirán impuestos y eso, lógicamente, es algo que nos preocupa. Y como tenemos un cerebro que fundamentalmente se preocupa o está fabricado para preocuparse por el corto plazo y ser perezoso a la hora de proyectar el largo plazo, pues vamos a abarcar las dos cosas. Os vamos a hablar de qué dicen los titulares y cuánto de eso realmente tiene que ver con nosotros, corto plazo, pero también vamos a hablar que cuando nos planteamos si hay que hacer o no una donación, no podemos centrarnos solo en el corto plazo y en cuántos impuestos nos vamos a ahorrar, sino que tenemos que tener presente que hacer una donación es un concepto económico, pero también es personal, es patrimonial, es familiar. Y las familias no se pelean por pagar más o menos impuestos, las familias cuando se pelean por una donación, por un testamento, tiene mucho más que ver por no haber pensado las cosas correctamente. Entonces, vamos a abarcar muchas cosas. Esperemos que el que mucho no cumplir con el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, pero sí es cierto que con la limitación del tiempo tocaremos pinceladas. El objetivo es haceros reflexionar y, como siempre, nos tenéis a vuestra disposición para ver vuestro caso particular y concreto. Bien, pues empezamos la presentación hablando de nuestro corto plazo, de los impuestos. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué información nos llega? Entonces, bueno, aquí tenemos un batiburrillo de cosas. Unas son, bueno, pues más duras de ver y otras menos. Fundamentalmente se están hablando de 3 cosas. En primer lugar, que se va a incrementar el impuesto del IRPF de las rentas altas, ¿vale? Y ahora veremos qué vertientes y qué implicaciones tiene eso. En segundo lugar, se habla que las rentas altas también tienen que participar también más en las arcas públicas y que por ello se va a generar un nuevo impuesto, se pretende generar un nuevo impuesto del patrimonio y que se pretenden eliminar las bonificaciones autonómicas del impuesto sobre el patrimonio actual y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bueno, y alrededor de eso hay otras noticias relacionadas pues, con el impuesto sobre sociedades, con la tasa COVID, Google, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en las que tienen que ver con nosotros, las personas físicas. Bien, de todo eso, pues hay cosas que tienen más viso de ser posibles y hay otras que son pues bombas que nos van soltando y que tienen muchas veces contenidos de mensajes políticos. Si intentamos contextualizar y pensar en cuáles pueden ser las que más tienen visos de salir, aunque el futuro nadie lo conoce, lógicamente, muy probablemente van en la línea de cosas que ya nos habían anunciado el año pasado, o sea, que no son nuevas de ahora, sino ya en los presupuestos que se planteaban para el año pasado hablaban de subir el IRPF de la base general, de la base del ahorro y hablaban de a ver qué hacían con el impuesto del patrimonio de sucesiones y donaciones. En mi opinión, y esta es una opinión personal, hay más probabilidad de que en un momento dado se quitasen las bonificaciones autonómicas antes que crear un nuevo impuesto. En cualquier caso, y volviendo a lo que comentábamos al principio, cuando nos planteamos responder a la pregunta ¿me conviene hacer una donación? Tengo que volver otra vez al inicio, ¿no? Y pensar
que normalmente vamos a ver muchos más leones y muchos más impactos económicos en nuestra situación personal de ocurrir de los que realmente existen en caso de aprobarse. Y eso os lo decimos porque nosotros una y otra vez estamos haciendo este ejercicio con vosotros. Decimos, oye, antes de plantearte hacer una donación, vamos a conocer un poco mejor de qué estamos hablando, en qué consiste y cuánto te impacta a ti eso que estás hablando en tu caso personal. Vamos a contextualizarlo bien. En principio, del país no te vas a ir, ¿no? Porque eso no solo implica dejar de pagar impuestos, sino también cambiar tu propio proyecto biográfico. Vamos a ver el coste económico que realmente tendría. Vamos a entender que esto no va a ser tampoco para toda la vida, o sea que vamos a poner un poco de cordura. Entonces, con el objetivo de iniciar ese ejercicio con vosotros, esa primera reflexión, aunque luego habrá que hacer el caso particular, conozcamos antes de comprender. Dice José Antonio Marina, hay que conocer antes de comprender. Bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a conocer un poquito más de qué nos están hablando y cómo podría impactarnos. Lo primero que nos dicen es, vamos a subir las rentas o el impuesto de las rentas altas del IRPF de la base general, que básicamente es la parte cara del impuesto y donde se incluyen pues, las rentas del trabajo, las facturaciones de los autónomos y profesionales, los alquileres, los planes de pensiones y similares, seguros colectivos, planes de previsión asegurado, etcétera. Bueno, pues a todo eso, ¿qué es lo que le van a subir? Pues para el conjunto de ingresos que se tengan ahí, la propuesta sería que a partir de 60.000 euros se subiera el tipo de impositivo en un primer tramo un 2% y en un segundo tramo un 4%. Dices, vale, bien, pongamos un ejemplo, llevemos eso a la práctica. ¿Qué significa eso? ¿En cuánto me bajan el sueldo el año que viene si se aprueba esta medida? Pues ahí en la presentación podéis ver un caso práctico. Vamos a coger, por ejemplo, ingresos 250.000 euros. Y tenemos puesto si se tienen hijos, si no se tienen hijos, cuánto se paga hoy y cuánto se paga en el proyecto que hemos comentado antes. Bien, en caso de aprobarse con 250.000 euros, la bajada de sueldo para el año que viene sería de un 1%, de un 0,92%. Si el sueldo fuese de 300.000 euros, pues de un 1,1%. Segunda medida, bien, pero ya no solo subimos los impuestos a los que generan renta, sino a los que ya tienen patrimonio y obtienen rentas como consecuencia de ese patrimonio. Nos iríamos a la base del ahorro, la parte barata del impuesto, hoy con un tipo máximo de un 23%, y donde se incluyen, por hacer el cuento corto y sencillo, todos los productos financieros menos los planes de pensiones, ya comentados en la base general, y adicionalmente la venta de inmuebles. Bien, o sea que ahí incluiríamos todos los productos financieros, pues dividendos de empresas familiares, por ejemplo, venta de inmuebles, ventas de fondos de inversión, de acciones, etcétera. Bueno, pues el conjunto de todo ello se suma, se aplican unas reglas de compensación donde lo positivo y lo negativo con ciertas normas y límites se compensan entre sí y de lo que queda, lo que han puesto o lo que suben es que a partir de 140.000 euros en el conjunto de las rentas de esa base se pagaría un 4% más. Se pasaría de un 23% actual a un 27%. Eso, traducido en números, significaría que, por ejemplo, si tuviéramos una ganancia por la venta de un inmueble de 200.000 euros, pues tendríamos que pagar el año que viene, si esto se aprobase, 2.400 euros más. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos iríamos al impuesto sobre el patrimonio. Entonces, aquí, y en esto tengo que pedir disculpas porque lo que vamos a hablar hoy es de matices también fiscales y civiles. Y aquí tenemos un batiburrillo a nivel país donde cada comunidad autónoma tiene particularidades. Voy a centrar la explicación en el ámbito estatal y de ahí van a aparecer todas las tablas y números. Luego, en el ámbito concreto del impuesto al patrimonio está el ámbito estatal y luego están las comunidades. Y algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, tienen exento este impuesto a día de hoy. Bien, ¿cómo se calcula el impuesto? Pues básicamente te hace la foto a 31 de diciembre. ¿Qué tienes a 31 de diciembre? Con los activos financieros es más real, es una foto más de valor de mercado. Con los inmuebles
Ojo, porque en muchas ocasiones se tendrá un valor inferior al que realmente tienen el valor, en el valor de mercado por sus normas de cálculo, y también ocurre lo mismo con las acciones extranjeras. Entonces, con esa foto hay unos mínimos exentos, pues la vivienda habitual 300.000, luego 700.000 para todo el mundo, y luego además hay otros activos que están exentos y que no se incluyen ahí, y los más tradicionales pues son pues la empresa familiar, los bienes afectos a un negocio, por supuesto, en ambos casos cumpliendo unos requisitos, los planes de pensiones y similares mientras no sean líquidos. Bueno, pues eso, entre otros, y los destaco por ser más comunes. De lo que quede, se puede llegar a pagar para patrimonios superiores a 10 millones de euros hasta un 2,5%. Entonces, solo ver ese 2,5 nos asusta, ¿no? Dice, imagínate que en Madrid quita la bonificación y de repente me están diciendo que de mi patrimonio tengo que pagar un 2,5%. Bueno, pues ese 2,5 asusta, pero hay que hacer los números. Y vamos a verlo con un caso práctico. Y aquí tenemos que distinguir dos situaciones. Quien genera rentas en el IRPF y quien no genera rentas en el IRPF. Por ejemplo, las puede tener a través de una sociedad. O sea, que no necesariamente significa que no genere rentas, o las tiene a través de una cartera de fondos de inversión con antigüedad superior a un año. Entramos ahora en esos matices. Genero rentas. Las rentas que genero son altas, 250.000 euros al año. Tengo un patrimonio de 5 millones de euros después de haber hecho todos esos ejercicios. ¿Cuánto pago? Pues no pago un 2,5, pago un 1%. Y ahora resulta que no tengo 5, sino que tengo 10. ¿Cuánto pago? Uy, pues pago la misma cantidad, pero ahora es un 0,5% sobre el total del patrimonio. Pero es que resulta que teniendo 10 millones, si vivo de las rentas, por ejemplo, de una cartera de fondos de inversión, esas rentas no computan en el límite conjunto con el patrimonio, o sea que a los efectos de Hacienda es como si fuera cero, y Hacienda lo que me dice es que voy a reducir en un 80% el coste del impuesto al patrimonio, de manera que solo reembolsando de fondos de inversión con antigüedad superior a un año, el coste sería de 30.800 euros, es decir, un 0,31% sobre el total del patrimonio. Claro, por eso decíamos que, aunque son casos muy generales, hay que contextualizar bien, porque no han sido pocas las veces las que hemos visto plantear soluciones financieras y patrimoniales a clientes en los cuales era pues más caro el collar que el perro, ¿no? O sea, que por un 0,31 o un 0,5 de impuestos que se van a pagar, pues resulta que montas una estructura que a lo mejor te cuesta un 1 o un 2% tan solo mantenerla cada año, más aflorar una serie de impuestos. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bueno, aquí tenemos un batiburrillo enorme. O sea, aquí tenemos un ejemplo sacado del periódico El Economista, en el cual, bueno, pues te especifica una persona soltera de 30 años que hereda 800.000 euros de su padre y de los cuales 200.000 es la vivienda habitual, cuánto le toca pagar, ¿no?, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y vemos que cuánto le toca pagar depende de dónde viva, ¿no? Y básicamente depende de dónde viva su padre, que es el que ha fallecido. Y nos podemos encontrar que de 800.000 hay que pagar 100.000 euros si reside en Asturias, pero luego hay otras tantas comunidades autónomas por abajo donde básicamente no paga casi nada. En donaciones no es exactamente igual, pero el batiburrillo es exactamente igual. Depende en qué comunidad estés, pagas más, pagas menos, no pagas nada o pagas mucho. Bien, por tanto, a la hora de hacer donaciones, quitar las bonificaciones autonómicas significaría apuntar a que para patrimonios superiores a 800.000 euros habría que pagar un 34, pero bueno, está por ver que sea quitar bonificaciones autonómicas o poner un límite mínimo y que luego siempre juega el tipo medio fiscal. En cualquier caso, en el presente, para tomar decisiones, ¿qué más debo saber de donaciones y de sucesiones? Que dentro de ese batiburrillo, cuando me pregunto, ¿y a mí qué me aplica?, pues tengo que diferenciar entre donación y sucesión. Si hablo de hacer una donación, tengo que diferenciar entre si dono activo financiero y me aplica la comunidad autónoma de quien recibe el dinero. Si estoy hablando de un inmueble, me aplica la comunidad autónoma de dónde está el inmueble y no de quien recibe el dinero. Y si me voy a sucesiones,
En cualquier caso, me aplica la comunidad autónoma del fallecido, ¿vale? O sea, para hacer todo esto más complejo. Y para hacerlo más complejo, no es del momento en el que viva el fallecido o del momento en el que viva el que recibe el dinero, es donde haya vivido más tiempo en los últimos 5 años. ¿Bien? Con lo cual, a la hora de planificar, pues también ahí hay unos intervalos de tiempo. Bien, conocer antes que comprender. Seguro que aquí me atrevo a pensar que muchos de los oyentes han visto que viene el lobo, pero que a lo mejor no viene tanto como había pensado, ¿no? Y en cualquier caso ahí dejamos hecho o lanzado el mensaje de que conviene hacer el ejercicio personal de cuánto de eso me va a tocar a mí. En cualquier caso, dices, bueno, sea mucho, sea poco, sigo interesado, interesada en saber si me interesa hacer una donación. Y muy probablemente ahora lo fácil en esta presentación sería pasar a hablar de cuáles son las fórmulas adecuadas para, bueno, pues en la medida de lo posible, hacer donaciones que me cuesten lo menos posible y que me cambien la vida lo menos posible. Deciros que lo haremos, pero lo haremos más al final de la presentación. ¿Por qué? Porque si hablásemos solo de eso, estaríamos yendo contra nuestros principios, y nuestros principios son que el que tiene un porqué encuentra un cómo, que el dinero es un medio y que no es un fin, que al final, cuando haces una donación, las implicaciones son mucho más grandes el hacerlo bien o mal que el pagar un poquito más o un poquito menos de impuestos. Entonces, que antes de hablar de ello, tenemos que hablar de todas las cosas que van alrededor de hacer una buena planificación y, por tanto, de asegurarme que la decisión que voy a tomar es la adecuada, y una vez que la tengo ya tomada, entonces fiscalmente cómo es mejor hacerlo. De hecho, si nos vamos a la definición de qué es una donación desde el punto de vista de la ley, es un anticipo de la herencia. Es coger un trozo de la herencia de mis hijos y dársela hoy. Entonces, al ser un anticipo de la herencia, significa que está vinculado con todas las normas que la ley nos dice o los límites que nos pone a la hora de repartir el patrimonio entre nuestros herederos. Con lo cual, bueno, pues un primer paso que tenemos que saber, sobre el que hay que pensar, es, bueno, ¿y qué me permite la ley y qué no me permite la ley? Entonces, en ese sentido, bueno, pues decimos, vamos al notario, que se lo sabe todo muy bien y ya me dice lo que tengo que hacer. Bueno, esa es una opción. La otra opción es adquirir unos conocimientos mínimos básicos que nos permitan involucrarnos en ese proceso y también pensar más creativamente en las alternativas. Entonces, al ser un anticipo de la ley, hay que conocer la ley. Por otro lado, dices, bueno, si yo dono solo por motivos fiscales, fenomenal. A lo mejor, como nos contaba el otro día un cliente, dice, resulta que si hubiera tenido algo que me hubiera permitido ver el futuro, nunca le hubiera donado a mis 2 hijos mayores el inmueble que le doné en el pasado. Con lo cual, ojo con donar cosas que puede que necesitemos el día de mañana. Y de eso también queremos hablar, porque ahí la longevidad, la dependencia, hay una serie de conceptos que nos están cambiando la manera en la que debemos planificar. Luego, otra idea, más allá de que hay que contextualizar cuánto de todo esto me afecta a mí, es antes de donar tienes que hacer un testamento. O sea, primero haz el testamento, luego haz la donación. Si habéis hecho el testamento, lo primero, enhorabuena. Este es el dato. Solo el 8% de los españoles tienen hecho un testamento. Es sorprendente. Y es sorprendente porque cuando no hay testamento, la ley decide por ti. Y luego veremos casos extraordinarios en los cuales pues, determinadas familias, por cómo están formadas, pues se producen situaciones de los más rocambolescas. Lo tocaremos de pincelada. Entonces, si no tienes testamento, ojo que la ley decide por ti. Y si tienes testamento, ojo, porque también se demuestra que de todos estos que han hecho bien el ejercicio, muchos de ellos acaban peleados. Por lo cual, hay algo más sobre lo que seguir trabajando. ¿Por qué muchos de ellos acaban peleados? Pues básicamente está aquí dentro. Está en cómo pensamos, está en cómo sentimos, está en cómo actuamos, está en la historia de la humanidad. Y Antonio Damasio, el famoso neurólogo portugués, te lo explica muy bien en el error de Descartes. Y nosotros lo vemos todos los días, no solo con las planificaciones patrimoniales, sino también con las inversiones financieras, ¿no? O sea, él, dos ideas generales. La primera es que el 85% de nuestras decisiones, 85%, por muy racionales que seamos, son emocionales. 85%. La segunda es que en la medida que son decisiones
que afectan a nuestro dominio personal inmediato, como son estas, como es invertir el dinero para la educación de nuestros hijos, para nuestra jubilación, etcétera, la probabilidad de aplicar mucha más emoción que razón es infinitamente mayor. Entonces, cuando aplicamos la emoción, nos volvemos menos objetivos y cuando somos menos objetivos, actuamos mucho más que reflexionamos. Y todo ese conjunto de cosas son las que al final llega a que incluso teniendo a gente muy brillante delante, que conocemos bien y que admiramos por las buenísimas decisiones que toma, cuando se trata de aplicar decisiones en su ámbito personal, observamos, bueno, pues que cometen errores igual que el resto de las personas. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Bueno, esto también hay un famoso psicólogo americano, Jonathan Haidt, ha escrito recientemente también un libro que se llama La transformación de la mente moderna, muy interesante, y en uno de sus primeros libros él comparaba el cerebro como si tuvieras dentro un elefante y un jinete. El elefante es el fuerte, es el grande, es el que tiene pues, la capacidad de moverse más ágilmente, y el elefante es el que si tiene las herramientas, pues dirigirá muy bien al elefante, pero que si no las tiene, pues poca capacidad tendrá de actuar. Bueno, pues nuestra emoción es el elefante, nuestra razón es el jinete. Con lo cual, de lo que se trata a la hora de hacer una buena planificación patrimonial y sucesoria es de dar herramientas al jinete. ¿Cómo se las damos? ¿Cómo se las damos? Bien, nosotros hemos encontrado una manera de dar esas razones. Es una metodología propia que, por un lado, incorpora el conocimiento del notario y de los especialistas en el conocimiento de las leyes civiles y de las familias, pero por el otro incorpora también nuestros conocimientos de las personas y su relación con el dinero. Y lo que pretende la metodología que aplicamos es jugar con las dos partes del cerebro y encontrar el equilibrio. De alguna manera sería empezar pues, por la conversación que tendrías con un notario o con un abogado experto civilista que te dice, vamos a jugar con tu cerebro emocional. Cuéntame, verbaliza, qué te gustaría que ocurriese si mañana no estáis ninguno de los dos, si mañana no estás tú, si mañana no está tu cónyuge. ¿Cómo te gustaría que ocurrieran las cosas en relación con tus hijos? Tú haces una visión, explicas, te va haciendo preguntas, te va comentando cosas que le han pasado a otros y solo el hecho de verbalizar lo que quieres hacer, de repente te das cuenta que ya te está ayudando a ordenar ideas. Y ese es un buen ejercicio, pero desde nuestro punto de vista, aunque es un ejercicio muy bueno, no es suficiente, porque nos falta activar la razón. ¿Cómo se activa la razón? Pintando en números qué significa todo eso. O sea, proyectándole, enseñándole a tu cabeza en el futuro de tus hijos, en tu futuro, en las situaciones que tú te estás imaginando, qué impacto económico pueden tener esas decisiones. Por poner un ejemplo, de hace un par de semanas, en esa verbalización, ¿qué es lo que tú quieres para tu mujer? Pues yo quiero para mi mujer dejarle el usufructo de todas las casas y adicionalmente 1 millón de euros. Ah, fenomenal. Bien, vamos a pintar estos números. ¿Cómo te gustaría, qué nivel de vida te gustaría que se garantizara tu mujer con este dinero? Pues en este caso nos dijo 12.000 euros al mes. Hicimos, bien, con los 70 años que tiene tu mujer 12.000 euros al mes, significa que debería tener un capital de 3,5 millones de euros de la cartera financiera que tienes, no de 1 millón. Bueno, pues eso es una manera de verlo. Otro ejercicio con otros clientes. ¿Tú qué quieres hacer? Pues yo tengo una hija, tengo una mujer y lo que quiero es, dentro de lo que la ley me permita, encontrar el equilibrio entre las dos. Entonces, al encontrar el equilibrio, pues puede ser un 45 su mujer, un 55 su hija. Eso es lo máximo que permite igualar la ley. Vale, te lo vamos a pintar. Esto que tú estás decidiendo significa que si lo tuviéramos que transformar en una renta vitalicia, tu hija recibiría 100.000, tu mujer 200.000. ¿Qué te parece? Ah, no, mejor un 35-65. Bueno, son ejemplos sencillos, básicos de la importancia de pintar a futuro. Otro ejemplo podría ser, bueno, pues si este patrimonio lo reciben mis hijos son menores de edad, me da miedo que les pase pues lo que le pasó al hijo de Rocío Jurado, ¿no? Que cogió 1 millón de euros y en 2 días se lo gastó, pero por otro lado, la ley, cuando ya cumples 18 años, sobre las legítimas no te deja poner
poner condiciones. Entonces, dice, me gustaría saber si con esta otra parte, que no es la legítima, le garantizaría que tendría sus necesidades cubiertas hasta los 35 años, que ya entiendo pues que tiene la madurez suficiente y todos los gastos educativos pagados para volar solos, ¿no? Entonces, al final son pequeños ejemplos de lo importante que es, esto es lo que quiero, así es como pinta. Ahora que tengo una visión de conjunto mucho más completa, estoy mucho mejor preparada para reflexionar sobre qué es lo que realmente quiero incorporar en el testamento. Desde el punto de vista de las preguntas, pues preguntas obligadas que hay que hacerse en nuestra experiencia. Primero, ¿qué quiero para mí? Y luego profundizaremos más con los números. Segundo, ¿qué quiero para mis hijos? ¿Cómo puedo evitarles conflictos? Cuando pensemos en los activos, pensar aquellos que son estratégicos para la familia de los que no lo son. Pensar también que puede que no fallezcamos, pero que no tengamos capacidad para tomar decisiones en vida. Entonces, si tenemos una incapacidad que nos dificulta tomar decisiones en vida, ¿quién va a tomar esas decisiones? ¿Lo decido yo ahora o lo decide un juez cuando llegue el momento y me bloquea todo el patrimonio, ¿no? Si tengo hijos menores, si no estamos nosotros, esto no es solo económico, ¿quién se va a encargar de nuestros hijos? ¿Cómo puedo evitar que hagan un uso ineficiente de su patrimonio, ¿no? Entonces, cada familia es un mundo, hay que particularizar en la etapa vital en la que están, pero desde luego, estos son un conjunto de preguntas que es muy importante hacerse. Desde el punto de vista de los números, especialmente vamos a hacer, son muchos números, pero vamos a hacer un punto en los que sí o sí hay que hacer cuando estamos planteándonos la posibilidad de hacer una donación. Primero, hay que tener un inventario, una foto ordenada de la situación patrimonial. Y esto no es solo hacer un listado con cuánto vale cada cosa. No, es hacer una reflexión que abarca más. ¿Este activo genera renta o no genera renta? Sabemos que a efectos de, pues recuerdo el caso de una clienta que una de las hijas recibió donación en vida del padre unos inmuebles en provincia y otra los recibió en la capital. Económicamente parecían iguales, pero las rentas que generaba el de Madrid eran mucho mayores que el de la otra ciudad. Eso generó un cisma entre las dos hermanas, ¿no? Por ejemplo, entonces ya ni hablar de si es un activo que genera rentas versus uno que solo genera gastos, por ejemplo, un campo, ¿no? O sea, que hay que entender muy bien no solo lo que vale, sino qué renta genera y luego qué valor tiene para la familia. Da igual si se vende o no se vende, o cumple un papel que hay que preservar y, por tanto, entender cuál es la mejor manera de distribuirlo para preservarlo. Por otro lado, tener un buen inventario nos permite hacer más cosas, porque cuando pensemos si queremos hacerlos por igual o hacer diferencias, pues tener una buena valoración nos permitirá hacer lotes y hacer mejor esa reflexión. Y luego, en nuestra experiencia, otra cosa que hemos visto que es muy importante, cuando tú tienes hecho bien este ejercicio, y esto es especialmente cara a la sucesión, y fallece una persona y su familia tiene más allá del dolor personal, el dolor económico, algo que ayuda mucho en la incertidumbre económica es ver que hay un documento que resume muy bien lo que tienes, este inventario. Si ya va acompañado de una planificación financiera, pues infinitamente mejor, ¿no? Entonces, hay que tener un buen inventario y no vale solo con hacer un listado de lo que tengo y cuánto vale. Segunda reflexión, donación. Ojo, primero yo y luego mis hijos. Hemos visto una y otra vez arrepentimiento en he dado esta cantidad que es que no sé si la voy a necesitar en el futuro. O sea, estamos viviendo vidas mucho más largas que las que nos imaginábamos. Aquí, bueno, esta foto la llevamos utilizando años. O sea, seguro que si habéis estado en alguna otra ponencia la habéis visto, pero hoy Sandra, una compañera, la ha actualizado y a mí me ha sorprendido que el nieto ya está casi del tamaño de la bisabuela, ¿no? O sea, que mira cómo crece y ahí sigue la reina Isabel II gobernando. No sabemos si la va a heredar su hijo o su nieto, en fin, que hay muchas cosas que eran inimaginables hace tiempo y que tenemos que pensar cuando estamos haciendo donaciones en vida, que primero asegúrate que no estás donando un capital que tú vas a necesitar y piensa que podemos vivir muchos más años de los que nos imaginamos. La segunda reflexión, cuando hagamos los números de cuánto necesito y cuánto no necesito, es que al menos a día de hoy, de esto se está avanzando mucho a nivel
a nivel científico y médico, pero en donde estamos a día de hoy es que igual que somos el segundo país, España, por longevidad, somos el primero en dependencia. Por ahora alargamos la vida con dependencia, o sea, con carencias y con goteras. Entonces, eso significa a nivel de costes que puede ser que haya una etapa final de la vida en la que gastemos más. Bueno, pues eso o contratamos un seguro de dependencia o lo planificamos también dentro del plan financiero que tenemos que hacer antes de hacer la donación, ¿no? Un ejercicio muy sencillo, por ver de qué estamos hablando, pues ahí poníamos el caso pues, de una persona que tiene un inmueble, una vivienda habitual, un inmueble alquilado, recibe una pensión de 2.000 euros al mes y tiene una cartera financiera de 1,5 millones de euros que quiere planificar o quiere saber cuánto de ese 1,5 millones necesita para complementar su renta con otros 2.000 euros al mes y cuánto le sobra. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque sus hijos están en una etapa vital en la que necesitan ayuda, pues piensan que tienen sueldos menores, etcétera, etcétera, y les apetece disfrutar de la herencia en vida y no esperar a que ellos fallezcan porque pretenden vivir muchísimos años al mismo tiempo. Bueno, pues vamos a verlo. Se hace un sencillo ejercicio y de ese ejercicio lo que sale es que del 1,5 millones, dependiendo de cómo se planteen ser como inversores, conservadores, moderados, agresivos, podría donar entre 600.000 y 850.000 euros. Bien, ahora tenemos la tranquilidad de que tenemos la cifra, ¿no? O sea, hay una parte que me la reservo, y esa es sí o sí, para mantener el nivel de vida deseado, la otra me puedo plantear donarla a los hijos. Luego, en relación con la herencia y los números que habría que hacer en relación con los hijos, plantearse preguntas, ¿no? Sé cómo quedaría mi familia financieramente si falleciese, el caso que poníamos de tener cubiertas sus necesidades básicas hasta los 30, 35 años, que es una inquietud, bueno, bastante común cuando tenemos algún hijo con alguna, bueno, pues discapacidad que de alguna manera nos preocupa más porque qué va a ser de su futuro. Igual, ahí es una proyección a más largo plazo. Conociendo las necesidades de mis hijos, sé cómo deberían distribuir los bienes para alinear los suyos, sus objetivos con los nuestros. ¿Puedo hacer un ejercicio de iguales o conviene hacer diferencias? Si voy a hacer diferencias, consejo, busca el consenso en vida. ¿Vale? Si va a ser todo igual, fenomenal, pero si va a haber diferencia, mejor que lo compartas en vida. Y si no, bueno, pues lo que ocurra después también dependerá mucho de lo que se haya cultivado antes. Bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? Primero, contextualiza. Segundo, trabaja con las dos partes de tu cerebro. Piensa muy bien y reflexiona sobre lo que quieres hacer, pero pinta los números para tener una visión de conjunto mucho más clara. ¿Qué pasa? Que para poder hacer bien esa pintura o para poder pensar mejor sobre los posibles escenarios, decíamos al principio, puedes decir, bueno, pues que un notario sepa lo que hay que hacer. A mí eso no me importa. O podemos involucrarnos un poco más, lo cual nos permite ser algo más creativos en la definición de los escenarios y adquirir unos mínimos, por lo menos, cuáles son las líneas rojas que me marca el Código Civil a la hora de hacer un testamento, ¿no? Y si no hago testamento, ¿qué dice el Código Civil que pasa? ¿Qué pasa en la sucesión intestada, ¿no? En esta parte, pues nos vamos a centrar en territorio común, con lo cual esto no es aplicable a Cataluña y a Zaragoza. Para Cataluña y Zaragoza veríamos, si tuvieseis interés, pues los casos concretos en otros posibles eventos que organizaríamos más adelante. De todas maneras, se trata de dar breves pinceladas. Ya tendremos tiempo de profundizar en el caso particular. Entonces, aquí hay distintas situaciones. Familia con hijos, que es lo que dice la ley si no hay testamento. Familias, hijos, cónyuge. Pues, si no hay testamento intestada, el patrimonio se reparte a partes iguales entre los hijos, menos el usufructo vitalicio del tercio de mejora, ¿vale? El usufructo vitalicio del tercio de mejora que iría para el cónyuge. Si voy a hacer un testamento y quiero saber dónde están los límites, cuánto le puedo dejar a mi cónyuge y cuánto le tengo que dejar a los hijos, por ejemplo, que es una pregunta muy habitual, tengo que saber que hay un tercio que se llama la legítima, que es obligatorio para los hijos y por partes iguales.
Si tengo 3 hijos, un tercio, un tercio, un tercio. Hay otro tercio que se llama tercio de mejora, que es obligatoriamente la nuda propiedad para los hijos, el usufructo para el cónyuge, pero esa nuda propiedad la puedo repartir como me dé la gana. Entre mis 3 hijos puedo decidir dejárselo a uno, a 2 o a los 3 por igual. Es decisión mía. Y luego hay un tercio que se llama de libre disposición, que puedo hacer lo que me dé la gana, como si no se la quiero dejar a nadie de la familia. Otra cosa será que fiscalmente sea eso lo más conveniente, porque la ley fiscal va por otro lado, pero como poder se la puedo dejar a quien me dé la gana. ¿Qué es lo más complejo aquí muchas veces de entender? El concepto del usufructo vitalicio. Usufructo vitalicio de un inmueble, pues es sencillo. ¿Qué es el usufructo vitalicio de un inmueble? Pues el derecho a disfrutar de las rentas de ese inmueble, del alquiler, o a vivir en el inmueble de manera vitalicia, con lo cual a efectos prácticos es como si siguiera teniendo el inmueble salvo que se vendiese, ¿vale? En activos financieros o otro tipo, en una sociedad, ¿qué es el usufructo vitalicio? Pues en una sociedad el usufructo vitalicio es el dividendo para los usufructuarios y la nuda propiedad de las acciones para los nudos propietarios. Ahora, en el resto de activos financieros es un concepto más complejo, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues en fondos de inversión pues se mezclan, en acciones de Telefónica, pues mañana vendo las acciones de Telefónica y se mezclan, o sea, se separan de hecho. Entonces, ahí muchas veces cuando pensamos en activos financieros hay que olvidarse del concepto de usufructo, o en la práctica, lo práctico es olvidarse del concepto de usufructo y transformarlo en cuánto dinero me corresponde. Y para eso hay que hacer una fórmula, que es la que marca la ley, que te dice 89, que es el techo, que se dice de las generaciones actuales, aunque apuntan que crecerá, pero hoy es ese, 89 menos la edad que tiene el usufructuario vitalicio, 70, 89, menos 70, 19, el 19% de lo que vale ese bien usufructuario. El resto para los nudos propietarios. ¿Bien? Entonces, este concepto es importante. ¿Por qué? Porque uno de los testamentos más habituales que se hacen con los notarios cuando tienes cónyuges e hijos es, y especialmente cuando los hijos no son muy mayores, es yo quiero hacer un testamento de máximos hacia mi cónyuge. Quiero dejarle lo máximo. Y lo más habitual es poner el usufructo universal con la cautela socini, ¿vale? Que te dice que si no respetas el usufructo universal, o sea, si los herederos no lo hacen, pues te quedas solo con la legítima. O sea, que lo que fomenta es que se respete. Entonces, tú tienes el usufructo de toda la herencia, pero eso a efectos prácticos, especialmente cuando hay activos financieros por en medio, es muy difícil llevarlo a la práctica, con lo cual muchas familias lo que acaban es aplicando la regla del 89 menos la edad, esto te corresponde a ti, esto te corresponde a mí. Claro, eso llevado a la práctica, por ejemplo, en un caso práctico madre 70 años, padre 70 años, yo quiero lo máximo para mi cónyuge, tenemos una vivienda habitual valorada en 1,5 millones de euros y 5 millones de euros en activos financieros. Quiero aplicar el usufructo universal. Bueno, pues con el usufructo universal, mi cónyuge tendría el usufructo de la vivienda habitual, eso está bastante claro, fácil, y lo normal o lo habitual es que partamos peras en la parte de los activos financieros, de manera que te corresponderían 950.000 euros, que traducidos en una renta serían unos 3.200 euros. En cambio, si en lugar de haber puesto el usufructo universal le hubieras dejado el tercio de libre disposición y el usufructo vitalicio del tercio de mejora, habría recibido una renta de más del doble, de 7.220 euros, porque le hubieran correspondido 2.166.000 euros en lugar de 950. Bueno, esta es otra de las importancias de involucrarse en el proceso y conocer un poco más y no conformarse en delegar que otros hagan este proceso. En otras circunstancias, pues no hay hijos y no hay cónyuge, ¿vale? Si no hay hijos y no hay cónyuges, por ejemplo, en este caso, pues este es un caso de un padre que falleció en el año 2010, que le dejó en herencia a su hija, lo que fuese, 5 millones de euros, que el padre estaba separado de la madre, que la hija tiene pareja estable pero no está casada, y eso, pues, salvo en Cataluña, que se reconoce automáticamente al cabo de los 2 años, pues hay que formalizarlo. En el resto de comunidades, o sea que los aspectos de la ley, pues no le corresponde nada. ¿Qué ocurriría en este caso? ¿No? Pues en este caso lo que ocurriría es que si la hija no tiene testamento con 35 años, lo normal
todo el dinero va a la madre, de la que estaba separada del padre. Si tiene testamento, la mitad obligatoriamente va para la madre y la otra mitad se la puede dar a quien le dé la gana. No hay hijos, no hay padres, sí hay cónyuges, ¿vale? El caso de antes, pero ahora no hay ni padre ni madre. En este caso, si no hay testamento, pues se va regulando por los grados más cercanos, ¿vale? Cónyuge. Y si hay testamento, entonces el cónyuge tendría derecho al usufructo vitalicio de 2/3 de la herencia. Y ya el último caso sería, no hay hijos, hay cónyuges, ¿vale? Hay cónyuge y no hay hijos. Bueno, pues y hay padres. En este caso, como hay cónyuge, la legítima, o sea, lo que obligatoriamente iría para la madre, en el caso que comentábamos antes, es 1/3 en lugar de la mitad, y hay 2/3 de libre disposición que puedes decidir que vayan pues, a tu cónyuge o a quien tú quieras, y para el cónyuge le correspondería el usufructo vitalicio del 50% de la herencia. Bueno, es un poco lío el tener todos en la cabeza. El objetivo es que en la audiencia, pues cada uno por lo menos se puede quedar con pinceladas de su caso en concreto, del que le aplica en su lugar, y del resto pues no hace falta sabérselo, eso no lo tenemos que saber más nosotros. Bien, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hablado de que viene el lobo, nos suben los impuestos, contextualicemos. Segundo, antes de hacer una donación, ojo, que una donación es un anticipo de la herencia, hay que hacer un proceso de planificación sucesoria con el que mirar al futuro responsablemente y con una visión más clara de cuál es el impacto de las decisiones que puedo tomar, que eso me ayude a reflexionar en lugar de actuar y que con esa visión más de conjunto decida lo que quiera hacer. En nuestra experiencia, nosotros empezamos el ejercicio y decimos, ¿tú qué quieres hacer? Nos lo describes. Esa es la primera reunión. A la tercera reunión, que ya hemos pintado las cosas, en el 80% de los casos el escenario inicial cambia, ¿vale? Cuando ya tienes pintado ese escenario definitivo, ahora es el momento de ir al civilista y al fiscalista y luego al notario, ¿vale? O sea, el civilista, oye, ¿qué figuras más específicas en la ley me permiten hacer esta artimaña para que este dinero no vuelva para arriba como hemos visto antes, por ejemplo? Bueno, lo miraremos. Y desde el punto de vista de la fiscalidad, claro que sí. Si después de todo esto tu conclusión es quiero donar en vida y quiero donar esta en cantidad, o si es mejor donar o heredar, ahora hay que hacer los números y ahora hay que ver cuál es la mejor estrategia para hacerlo. Y luego ya, lógicamente, una vez que veamos la estrategia fiscal óptima, pues habrá que proceder a redactar el testamento y hacer las donaciones en vida, protocolos familiares, en fin, depende de lo que estemos hablando. Y siempre tratando de que sea de manera clara, entendible y si puede ser compartido en vida. Bien, de la fiscalidad, por poner el foco y esto sería la última parte de la presentación. Primero, recordemos ventajas que tiene hacer donaciones en vida. Está claro que si has hecho el ejercicio, si sabes que lo puedes donar, si es un dinero que no vas a necesitar, pues es una manera que tienes en estas vidas tan longevas, donde pueden ser que nos saltemos generaciones en la gerencia, de ayudar a tus hijos en vida en momentos claves donde más lo puedan necesitar. Hay que intentar que no sea demasiado pronto, eso lo hemos visto también muchas veces. Ojo con hacer las donaciones muy pronto, que lo que puede ser un regalo se puede convertir en maldición. Es verdad que los testamentos son de los actos notariales pues eso, más complejos en el ámbito de las familias, con lo cual si lo haces en vida, pues puedes evitar todas las discusiones concernientes al reparto de la herencia. Otra ventaja es que sé la fiscalidad que tengo. No hay incertidumbre a futuro, si me lo cambian, si no me lo cambian. Lo que hay es lo que hay. Lo veo a día de hoy, lo materializo. Donar también permite hacer más fórmulas creativas. O sea, encuentras alguna fórmula más a la hora de hacer las cosas y a la hora de establecer condicionantes que se ajusten a la situación particular. Y por último, evitas que se cambie tu voluntad en un momento que te vas haciendo más débil, en la medida que te vas haciendo mayor, pues que lo que hoy ves con mucha claridad, cuando ya no tienes tanta claridad, lo cambies y lo que eso pueda pues impactar en la familia. Todo eso son ventajas de hacer donaciones en vida.
Desventajas o cosas que hay que tener en cuenta. Ojo, que a lo mejor en Madrid tenemos exento el impuesto de sucesiones y donaciones, pero que así como en la herencia, por ejemplo, no se paga el IRPF de los activos que se han heredado, cuando hago una donación, no solo el impuesto de sucesión y donaciones, sino que también afloro la plusvalía latente en el activo que estoy donando, ¿vale? Entonces, si hay una ganancia, ojo, porque ya hemos visto que 23, o sea, 19 mínimo, 21, 23, 27%, depende del valor que tenga el activo. Y si hay inmuebles, también hay otro impuesto a la hora de hacer una donación, que es la plusvalía municipal, el impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es verdad que ese también se va a pagar en herencia, pero también es cierto que ese impuesto hay un año a partir del cual deja de seguir incrementándose. Entonces, bueno, ahí hay que hacer unas reflexiones, cuando hemos llegado aquí también numéricas, de qué me conviene. Y sobre todo dependiendo de la edad de la persona que esté haciendo la planificación, donar o heredar. Porque, como ya sabemos también, para hacerlo todo esto mucho más complejo, pues luego tenemos el batiburrillo de las leyes en sucesiones y donaciones de cada una de las comunidades autónomas, donde van mezclando que uno puede vivir en una comunidad pero tener el inmueble en el otro, y entonces, bueno, pues le vincula a la comunidad por ser un inmueble y una donación de donde está esto ubicado, ¿no? Entonces, ojo con no pago impuestos. Hay que hacer números, ¿vale? Que es importante saber que en el IRPF de una donación, si hay pérdida, no se aplica, ¿vale? Si hay ganancia, se paga. Si hay pérdida, si tú donas un inmueble que tiene una pérdida patrimonial, esa pérdida patrimonial no la aplicas, no la puedes compensar con otras cosas que tengan plusvalía. En cambio, si tienes una ganancia, la pagas. Estrategias habituales, sin complicarnos demasiado la vida. ¿Qué cosas habitualmente puede hacer una familia cuando hace donaciones con el objetivo final y después de haber hecho su planificación de pagar menos impuestos? Bueno, pues aquí podríamos distinguir tres grupos. El primero es lo bueno, bonito y barato. O sea, yo quiero pasar patrimonio, pero que financieramente eso a mí no me impacte, ¿no? ¿Qué estrategias son esas? Ahora las veremos. Ya quiero quedarme como estoy financieramente, pero que cuando haga la foto a 31 de diciembre del impuesto al patrimonio aparezca menos dinero, por tanto pago menos de eso. Y cuando haga la masa hereditaria de mis herederos, pues aparezca menos dinero, por tanto también pago menos de eso. Bueno, eso, ¿cómo se hace? Luego hablamos de algunas que son habituales. La segunda estrategia es, mira, no me voy a complicar. O sea, yo tengo claro que este dinero no lo voy a necesitar y ya hemos hecho los números del ejercicio, este lo puedo donar en vida. Y además, bueno, pues mis hijos ya están en una etapa madura de la vida donde también es recomendable dárselo o no. No están en una etapa madura de la vida, pero voy a ver qué condiciones le puedo poner para limitarles la disposición y la administración de ese dinero. La diferencia es que aquí sí hay un impacto en las finanzas, ¿no? Estoy decidiendo que esto lo saco de mi patrimonio de verdad. Y luego hay una tercera estrategia que es la más complicada, la que más se trabaja, pero la que cada vez le dejan menos capacidad de actuar, luego comentamos por encima, que es generar activos exentos, ¿vale? Sobre todo, pues eso, en patrimonios inferiores a 15 millones de euros, ¿vale? O sea, ahí cada vez es más difícil. Luego comentamos pinceladas generales. Entonces, del primer grupo, la primera opción es, vamos a ver tus inmuebles. Entonces, primero, vivienda habitual. ¿Esta es la vivienda habitual que tú quieres tener? Sí, vamos, yo ya con los años que me quedan aquí me veo viviendo. Bien, en principio no la vas a vender, no. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Dona la nuda propiedad de la vivienda. ¿Qué edad tienes? Más de 65 años. Genial. La plusvalía del IRPF no tributa. Te has quitado un problema. O sea, aunque esta vivienda es muy antigua, tiene mucha plusvalía, como tienes más de 65 años y es tu vivienda habitual, no pagas IRPF. Nos quitamos uno de los costes de la donación. Segundo, ¿quiero seguir viviendo en esta casa? Sí. Bueno, pues dona la nuda propiedad de la vivienda a tus hijos y te reservas el usufructo vitalicio, que es el derecho a vivir en esa casa siempre. ¿Podrían vender mis hijos esa casa? Sí, pero te tienen que vender contigo dentro, con el derecho de usufructo a que tú vivas en ella toda la vida, con lo cual en la práctica es como si no. Vivienda habitual, fuera. Y ahora dice de los otros inmuebles, radiografía. Primero, tengo inmuebles con minusvalía, los compré en el año 2008.
y hoy todavía valen menos de lo que valía. Sé que no me lo puedo compensar, de acuerdo, pero sé que lo puedo donar. O sea, no voy a aflorar IRPF, está en pérdida, pero sí puedo donar la nuda propiedad y quedarme con un usufructo vitalicio. Insisto que ahí hay que hacer la reflexión de si estos inmuebles los voy a vender o no, porque si los voy a vender, en algún momento se aplicará la regla de 89 menos la edad, esto para el usufructuario, esto para el nudo propietario. Sigo haciendo la radiografía y dicen, no, es que tengo inmuebles con plusvalías, pero en un momento dado podría constituir una renta vitalicia con hasta un máximo de precio de venta de 240.000 euros y con eso no pagar la plusvalía. Y eso, aunque financieramente hoy tiene tipos muy bajos, si hay una plusvalía muy, muy, muy grande, merece la pena darle una vuelta porque podría compensar una cosa el efecto del otro. Siguiente, no, tengo inmuebles con plusvalía, pero tengo otros activos en pérdidas. Entonces, afloro la plusvalía, afloro las pérdidas, hago las compensaciones en la base del ahorro y al final, y como los inmuebles además no tienen retención, no tengo que anticipar un pago a Hacienda, pues cuando llega la hora de hacer la declaración de la renta, esto vale cero y volvemos a lo mismo. En todos los casos, ¿qué he conseguido? Pues lo que he conseguido es seguir disfrutando del alquiler o de vivir en el inmueble. He traspasado la nuda propiedad, que con la regla del 89 menos la edad del usufructuario es un peso muy gordo, cada año más, de hecho, y con eso cuando hagan la foto del impuesto del patrimonio y del impuesto de sucesión y donaciones, pues habrá menos activos, porque lo que se hará en la sucesión es extinguir el usufructo vitalicio y en el impuesto del patrimonio cada año el usufructuario tendrá un 1% menos, porque cada año cumplirá un año más que restará de los 89 hasta un mínimo de un 10%. Ahora no hay inmuebles, sino que son acciones de una empresa. Bueno, pues aquí nos hemos encontrado con situaciones donde hay empresarios que les da miedo que, porque en alguna comunidad foralmente se ha hecho, que se perjudique, no es que se quite, sería difícil pensar en quitarlo, aunque nunca se sabe, pero bueno, sería difícil, pero que se perjudique la bonificación actual de la empresa familiar. O sea, ya no es solo que quiten la bonificación autonómica, sino la quiten o no la quiten, que la bonificación que hay para la empresa familiar que la pasen, por ejemplo, pues a un 65%, ¿no? Que pues eso, dependiendo del valor de la vivienda, pues puede ser un dinero importante. Entonces, ante esa duda, lo que se plantea es yo dono a los hijos la nuda propiedad y me quedo con el usufructo vitalicio, sigo recibiendo los dividendos y además, si podemos, cambiamos estatutos y demás y me reservo los derechos de voto también. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una de las alternativas a estudiar. Para acciones de otras empresas que no son empresa familiar, no cumplen los requisitos, pues si lo que quieres es quedarte financieramente como estás, te quedas con el dividendo, usufructo vitalicio y donas la nuda propiedad. El ejercicio final, lo que hablábamos antes, foto IP, foto de ISD, con menos patrimonio al final, bueno, pues en el momento que se produce el devengo del impuesto. Claro, luego hay una situación intermedia, porque decíamos que esta es la buena, bonito y barato. Yo me quedo igual porque tengo los mismos beneficios económicos y ya está. Y de alguna manera sigo manteniendo todas las ventajas. Luego hay una situación que quiero dar un paso. Dicen, no, yo realmente esto lo quiero pasar a los hijos, pero claro, nunca saben, ¿no? El futuro es incierto. Yo qué sé si voy a vivir un montón de años o si de repente voy a necesitar este dinero porque voy a tener una enfermedad o lo que sea. Entonces, hay una modalidad intermedia que sería donar activos con reservas de la facultad de disponer o con cláusula de reversión. La diferencia entre uno y otro, con la facultad de disponer, significa que no puedes recuperar el activo, pero sí podrías, por ejemplo, venderlo y con el dinero que obtengas quedártelo. O podrías hacer, por ejemplo, avalar un préstamo, ¿vale? El de reversión significa que lo puedes recuperar. Por ejemplo, ¿qué casos podríamos? Pues que dentro de 5 años lo pueda recuperar. O que si fallece mi hijo, el inmueble vuelva a mí. O que, bueno, pues que si hay una separación, que el inmueble vuelva a mí, ¿no? O sea, que ya no solo muchas veces un tema de que pueda necesitar el dinero, sino que a veces son también otro tipo de condicionantes. Bien, con lo cual esta es una fórmula más para cuando tengo la duda de si necesitaré o no necesitaré ese dinero en el futuro. Luego está fase 2. No,
O sea, ya no es bueno, bonito y barato, sino que asumo que esto ya lo traspaso en vida a los hijos y además así los voy educando, porque se van, bueno, pues acostumbrando a tener un patrimonio que tendrán el día de mañana en cualquier caso y además lo van teniendo mientras en paralelo, pues yo estoy aquí de alguna manera también supervisándolo, ¿no? Y educándoles. Bien, cuando vamos a hacer la donación, recordar lo que decíamos antes, ¿no? O sea, primero, hay que hacer un estudio de las plusvalías y minusvalías latentes para minimizar al máximo el impuesto del IRPF si lo hay. Segundo, insistimos, asegurarnos que no necesitaremos ese dinero. Tercero, es muy habitual cuando os estáis planteando estas fórmulas y tenéis hijos menores de 30 años, vamos a decir, que no tengáis la seguridad de si esa donación va a ser un regalo bueno o malo y que de alguna manera queráis hacer la donación por un tema más fiscal y de futuro, pero que por el otro queráis establecer una serie de normas a la administración y a la disposición de ese dinero. Bueno, pues eso con las donaciones se puede hacer perfectamente. Aquí lo difícil muchas veces es decidir la condición, porque es la condición que va a marcar, pero no tanto las posibilidades, que son casi todas. La más habitual, pues vincularlas a una edad. También podría decir, no, porque acabe la carrera. Pero ¿tú qué sabes? Si tu hijo el día de mañana, por ejemplo, va a tener una discapacidad y le va a limitar eso el poder acabar una carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso requiere una reflexión un poquito más tranquila, también relacionado con las conveniencias de hacer unas estrategias u otras, pero se puede hacer. Y quedaría el último grupo, que sería, ya no es traspasar dinero, sino convertir dinero en invisible para Hacienda, en invisible en el impuesto al patrimonio y en invisible para el impuesto de sucesiones y donaciones, que es convertirlos en exentos. Aquí la fórmula tradicional o más utilizada es jugar con el concepto de empresa familiar, de participaciones en negocios familiares, de activos afectos a una actividad empresarial familiar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí de repente dicen, ¿no? ¿Y qué te parece si con los 5 inmuebles que tengo los meto dentro de una sociedad y qué tendría que hacer para que eso estuviera exento en el impuesto del patrimonio? ¿No? Y dice, pues mira, de momento, para meterlos en la sociedad aflora el IRPF, las plusvalías municipales, eso para empezar. Luego ya los metes dentro de la sociedad. Entonces, como es actividad inmobiliaria, pues Hacienda te dice que para que sea una inmobiliaria y no una mera tenencia de patrimonio inmobiliario, necesitas tener por lo menos un empleado. Y ojo, porque cuando te pongo la lupa, te voy a decir que voy a ver que el número de inmuebles pues justifique que esa persona esté contratada a tiempo completo y, por supuesto, dada de alta en la seguridad social. O sea, que no me vale solo con que tengas una persona, etcétera, etcétera. O sea, que al montar una sociedad, si es un negocio, fenomenal, es un negocio, está claro. O sea, esta norma se hace para que cuando haya fallecimientos y herencias no se destruyan puestos de trabajo. Entonces, lo que favorece es para que tú tengas que pagar los impuestos, que no tengas que sacar liquidez de la empresa y que con eso destruyas puestos de trabajo. Cuando estamos hablando de montar estructuras para aprovechar esas ventajas fiscales, hay que ver que cada vez Hacienda es más exigente en los requisitos que pone y en cómo los miras. Y en el concepto de actividad inmobiliaria nos acordamos del empleado y no solo tenerlo, o sea, hay que justificarlo por qué se tiene. Ojo, porque si es un miembro de la familia te lo van a mirar con lupa también. Y luego, ojo, con los impuestos en paralelo, ¿no? Lo que decíamos, mete los activos, luego, bueno, pues cuenta con que tendrás que tener una gestoría y un asesoramiento que te va a tener unos costes anuales. Ojo con esos inmuebles que se los querías dejar a los hijos luego, porque tus hijos reciben acciones de una sociedad que entre todos tienen que ponerse de acuerdo en cómo gestionar, que para aprovechar esa bonificación tienen que estar unos años juntos. Ojo si las relaciones entre los hermanos no son las adecuadas, etcétera. Así que ahí hay que poner bien una lupa y ver lo que me ahorro versus lo que me cuesta y si realmente merece o no merece la pena, por comentar algunos aspectos. El otro que se ha utilizado bastante pues en las últimas décadas en la planificación de grandes patrimonios es creo un unit link luxemburgués habitualmente y le pongo el beneficiario irrevocable. Beneficiario irrevocable y además
lo pongo temporal, o sea, durante un tiempo, porque como esto caduca, este unit link, pues luego ya empiezo otra vez. Entonces, lo que se conseguía, como el beneficiario es irrevocable, tú no puedes disponer de ese dinero. Y si no puedes disponer de ese dinero, tu valor es cero a 31 de diciembre. Entonces, durante muchos años, pues eso se metía, siempre y cuando tuvieras la valentía de poner beneficiario irrevocable de una parte de tu patrimonio, porque con lo que eso conlleva, pues que en el impuesto del patrimonio aparecía como exento. Bien, esta noticia es de la semana pasada, es un titular que sale en el Confidencial. Esta mañana leía otro en el Confidencial que te hablaba de que en Cataluña pretenden regular que el Unilink no pueda ir por donaciones, sino que vaya siempre por sucesiones, también para evitar otra de las ventajas en el diferimiento del impuesto que tiene. Entonces, en el tema del Unilink hay que tener cuidado porque no hay porque el Unilink es un híbrido de definiciones y por tanto está en constante revisión lo que Hacienda piensa sobre ello. ¿Vale? Y hasta aquí las fórmulas más habituales. O sea, como conclusiones, si no te gusta lo que ves, te puedes cambiar de país, pero cambiarte de país, volvemos a lo mismo, ¿no? No es una decisión que se pueda tomar libremente. O sea, ¿qué es más importante, no? O sea, los impuestos que pagas o la vida que llevas y el proyecto biográfico que tú tienes. Con lo cual, como para la mayoría de nosotros eso no es una alternativa, la siguiente alternativa es contextualiza bien cuánto te cuesta, entiende bien todo lo que hay alrededor de las alternativas que te permiten mejorar esto, a ver si realmente te lo mejoran o no te lo mejoran. Y, por supuesto, que todo eso lo hagas en el ámbito de una planificación patrimonial y sucesoria, que es de lo que va, o sea, de anticipar una parte de la herencia. Y hasta aquí contaros que nos encantaría tener ahora pues un rato de preguntas. Es imposible, seguro, abarcar pues eso, el caso particular de cada uno, así que por eso, como siempre, aquí nos tenéis para vuestro caso particular, concreto, y hacer todo este ejercicio desde el principio hasta el final, que estamos seguros que os será de muchísima utilidad. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis estado ahí y espero que os haya resultado interesante.